capítulo 12, le invito a que busque el versículo 13. Vamos a dar lectura del versículo 13 al versículo 21. Y vamos a ir a meditar en esta mañana en el tema que se llama tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo es el tema de esta mañana. Lucas capítulo 12, versículo 13 dice así: Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Acompáñenme a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana. Nos da la bendición de estar en tu casa para escuchar ahora el consejo de tu santa palabra. En el nombre de Jesús pedimos que tú, Señor, seas glorificado por medio de la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús, bendito Dios, pedimos que tu Espíritu Santo pueda tener la autoridad y el control de nuestra mente y corazón, para que por medio de tu palabra, como espada de dos filos, nos pueda hacer entender lo que tú quieres en nuestras vidas, Padre. Señor, nos ponemos en esta mañana en tus manos y pedimos que tú nos ayudes para que el mensaje pueda ser de bendición, de edificación, también, Señor, de corrección a nuestra vida, y así podamos juntos caminar tomados de tu mano, haciendo tu voluntad. Señor, gracias por el mensaje que vamos a tener en este día, y pedimos que tú nos guíes y que tu Espíritu, Señor, nos ayude para entender el mensaje. En el nombre de Cristo oramos y pedimos esta bendición, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En este fin de semana estuvimos aprendiendo en el grupo de estudio bíblico celular acerca de la historia de un joven. ¿Recuerdan? Hablamos y estuvimos leyendo en la Biblia cómo Jesús estaba en Jerusalén, y estando en ese lugar, seguido por muchos de sus discípulos, dice la Biblia, que se acercó un joven, se hincó ante Jesús y le dijo: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La Biblia dice que Jesús le dijo: practica los mandamientos. El joven le respondió, ya que era un joven judío: Señor, todos estos mandamientos, no robarás, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Señor, todos estos mandamientos yo los practico desde mi juventud, desde mi niñez, le decía a este joven. Jesús, dice la Biblia, que lo amó. Es la única parte en la Biblia donde podemos leer que Jesús expresamente le dijo a alguien que lo amaba. Y dice la Biblia que Jesús dice, le amó y le dijo: una cosa te hace falta. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. En la historia que leíamos, dice la Biblia que el joven rico, porque era muy rico, se fue triste, porque amaba más la riqueza que seguir a Dios. Jesús dijo: cuán difícil será entonces que los ricos entren en el cielo, en el reino de Dios. Pero Jesús no estaba siendo negativo en ese aspecto, sino Jesús quería que sus discípulos vieran más allá. No solo la actitud del joven, que tenía mucho bien material, era un hombre rico, sino que él quería que sus discípulos vieran la importancia de cómo podemos nosotros manejar las cosas materiales también, porque eso puede afectar en nuestra relación con Dios cuando tenemos más amor y pasión por las cosas materiales antes que amar a nuestro Dios. En el Antiguo Testamento encontramos la instrucción de Dios al pueblo de Israel cuando Dios le dijo:
En el libro de Deuteronomio capítulo 6, la Biblia dice que Jesús le dijo que hay un solo Dios y que a Él debemos amar con toda nuestra mente, corazón y alma. Y el amor a Dios, hermanos, también el día de hoy se aplica a los que hemos decidido seguir a Cristo. Él espera que tú y yo le amemos con todas nuestras fuerzas, amén. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, le amemos al Señor. Pero cuando vamos a la Biblia y vemos el ejemplo del joven rico y lo que acabamos de leer en la palabra del Señor, encontramos que viviendo en este mundo vamos a encontrar, queridos hermanos, también cierta lucha en nuestra vida personal por poner a Dios en primer lugar y servir a nuestro Dios, amar a nuestro Dios. Estamos hablando de las cosas materiales, de los tesoros que nosotros podemos acumular en este mundo. Por eso el mensaje de esta mañana se titula Tesoros en el cielo. Al ir a la Biblia el día de hoy, yo quiero que usted vaya conmigo y pueda usted examinar su corazón, porque el propósito de este mensaje hoy es que examinemos nuestro corazón a la luz de la Biblia en si estamos amando a Dios primeramente o estamos amando nuestras cosas materiales o nuestros bienes terrenales. Gracias a Dios porque Él nos ha dado bienes terrenales. Amén, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios porque Él nos ha provisto. La Biblia dice que uno de los atributos o las funciones de Dios es que Él nos provea no solo trabajo, sino salud, para que también podamos nosotros administrar las cosas materiales que Él nos otorga. Salmo 24:1 dice que todo es de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Cuando vemos eso en la Biblia, debemos entender entonces que todo lo que nosotros tenemos ahora le pertenece a Dios. Él nos lo ha dado, nos lo ha encomendado para que nosotros seamos administradores de las bendiciones que Dios nos ha dado. Piense un momento conmigo, ¿qué cosas Dios le ha dado? Hablemos materialmente. ¿Qué cosas Dios le ha dado a usted, hermana, hermano? Piense un momento, haga una lista en su mente. Yo creo que Dios nos ha dado mucho, ¿verdad? Primero nos ha dado un trabajo. Gracias a Dios por el trabajo. Porque a través de él podemos desarrollar nuestras habilidades. Y Dios en su fidelidad, Él ha provisto trabajo para cada uno de nosotros. Haga una lista mental de las cosas materiales que usted ha logrado o está logrando hacer. Tal vez tiene su casa, tiene su trailita, ya la está terminando de pagar o ya la pagó, ya es dueño de su trailita o tal vez de su casa. Gracias a Dios, ¿sí o no, hermanos? Tal vez tiene, hermano, un carro o dos, o Dios le ha dado la bendición de tener algunos carros, vehículos en posesión. Son cosas materiales. Son cosas que hemos luchado por tener. Por misericordia de Dios las tenemos. Y así podríamos ir haciendo una lista de muchas cosas que Dios en su misericordia nos ha dado y que nosotros estamos disfrutando, gozando de esas cosas materiales. ¿Usted se recuerda cuando estaba en su pueblo? ¿Se recuerda cuando usted andaba allá caminando en esas calles polvorientas? Que tal vez no tenía ni zapatos. Tal vez las chanclas que tenía apenas ya llevan para 10 años y con el agujero en medio. Pero aquí, hermanos, tenemos bendición con el esfuerzo que cada día hacemos y Dios nos provee. Aquí hasta amontonamos los zapatos. Compramos un par de chanclas y a las 2 semanas queremos ir a traer las otras a la tienda mexicana. Nos damos esos lujos con las cosas materiales. Y a veces decimos, soy muy bueno en las cosas que Dios me ha dado. Soy muy bueno para trabajar, por eso lo que tengo lo tengo porque soy muy bueno. Y a veces se nos olvida como cristianos, porque el pensamiento del hombre humano que no tiene a Cristo es muy diferente. Pero como cristianos a veces se nos ha olvidado que todo lo que tenemos es de Dios y Dios nos lo ha dado para que lo administremos.
Y hermanos, cuando vemos eso ahora en la Biblia, el mensaje de hoy nos quiere dar tres cosas acerca de los tesoros en el cielo y que nosotros debemos, hermanos, procurar estos tesoros, no terrenales, sino tesoros celestiales, porque a través de eso estaremos mostrando nosotros en dónde está nuestro corazón, si servir a Dios o poner en primer lugar las cosas materiales. Vea conmigo el versículo 13. El Señor Jesús está aquí con sus discípulos y la Biblia dice en el 13: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. 14 dice: mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? El 15 dice el Señor y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. Paremos ahí un momento. Observe conmigo, el Señor Jesús está rodeado de una multitud, y dentro de esa multitud se acercó un hombre para pedirle que él fuera un juez y que la herencia que ellos habían recibido fuera repartida igual entre él y su hermano. Jesús le responde y le dice: yo no soy juez de nadie. Yo no he venido a ser juez de nadie, le dice el Señor, mucho menos en las cosas materiales. Jesús observó una actitud en este hombre que le llegó con esta petición. La petición era que él quería quedarse con la parte de su herencia. Puede ser que este joven o este hombre que menciona el versículo 13 haya pensado: me quiero adelantar porque tal vez mi hermano se va a quedar con toda la herencia, yo no me voy a quedar con nada, yo quiero algo para mí. Y veo que Jesús es justo, tiene autoridad, entonces me acerco a él para que mi hermano no se quede con lo que tal vez también me corresponde. Este hombre que se acercó al Señor no se acercó con una actitud espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque el versículo 15 el Señor dice: mirad y guardaos de ¿qué? Dice el Señor: de toda avaricia. El Señor notó algo en el corazón de este hombre. El primer punto del mensaje en esta mañana: el pecado de la avaricia. El pecado de la avaricia. Jesús está diciendo en el versículo 15 a sus discípulos, note conmigo que ya no se está dirigiendo tanto al hombre, sino se está dirigiendo ya a sus discípulos. Vea el contraste de palabras. El versículo 14, Jesús le dijo, mas él le dijo, ¿a quién? Al hombre que había pedido esta solicitud al Señor. Pero en el versículo 15, nota la diferencia: y les dijo. ¿A quién se está refiriendo aquí Jesús? ¿A quién se está dirigiendo Jesús aquí? Se está dirigiendo a sus discípulos. ¿Y qué le dijo Jesús a sus discípulos? Jesús les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. La palabra guardar ahí significa ponte atento y no caigas en esto. Porque la avaricia para Jesús, para Dios, es pecado. Repita conmigo: la avaricia es pecado. Ahora, ¿qué es la avaricia? Escuche el significado de la palabra avaricia. No se distraiga, escuche, dice: afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartir con nadie. ¿Se le quedó lo que es la avaricia? El afán de poseer muchas cosas, muchas riquezas, por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. ¿Conoce usted a alguien así? ¿Ha visto a alguien así? La avaricia es pecado. La Biblia dice que aquel hombre estaba preocupado. En el 13 dice que se acercó a Jesús. Hermanos, cuando vemos que hay preocupación en este hombre, debemos saber que también constantemente en nosotros como humanos hay ciertas preocupaciones. Y en la mayoría de veces, si no es que en todas, nosotros buscamos constantemente nuestro propio beneficio. En el versículo 13, el hombre buscaba su propio beneficio. Sígame, por favor. Así también nosotros buscamos nuestro propio beneficio. ¿Sabe por qué se lo digo? El hombre o el ser humano, al buscar su propio beneficio, buscar constantemente que esté bien, invierte largas horas de trabajo en jornadas, se preocupa por sus bienes
y se afana por las cosas aparentemente importantes. Nosotros podemos ver el ejemplo de este hombre. Aparentemente él quería un beneficio propio, se estaba preocupando por sus propios bienes. Y el versículo 14 y 15 nos hace ver la respuesta de Jesús. Hermanos, ¿no nos preocupamos nosotros también por nuestros bienes? ¿Sí o no, hermanos? Amén. Muchas veces nos preocupamos por lo que tenemos. Y no es malo, debemos hacerlo. Porque le decía hace un inicio, todo lo que tenemos es de Dios y lo que Él nos ha dado le pertenece a Dios. Tú y yo somos administradores de los bienes de Dios. Debemos cuidarlos bien, de la mejor manera que podamos. Como cristianos debemos tener ahora ese pensamiento, esa mentalidad de que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y yo solo soy un administrador. El dueño de todo, el amo de todo es Dios. Este hombre no tenía ese pensamiento. Él pensaba en su propio beneficio, por la herencia que él quería recibir junto con su hermano. Jesús advierte entonces que no debemos caer en el pecado de la avaricia. Hermanos, el amor al dinero distrae el corazón del Hijo de Dios. ¿Cómo? Para no servir a Dios. ¿Sabes una cosa? Los publicistas gastan millones de dólares por hacernos creer que si compramos cada vez más sus productos, seremos más felices, viviremos más cómodos. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Ya la televisión casi ya ni la miramos. Pero si usted abre las redes sociales, abundan los comerciales de tantos productos. Mire, estos publicistas dicen gastan millones de dólares. Ellos estudian las cosas que la gente observa constantemente. ¿No te has dado cuenta que cuando abres tu red social, sea el Facebook u otra red social, y estás revisando tu red social, te aparecen muchos comerciales? A veces de ropa, a veces de zapatos, a veces de carros, a veces de casas. Y tú te dices, ¿por qué me sale tanto esto? Si ni siquiera le he dado seguir o like, ¿por qué me sale tanto esto? ¿Sabe por qué es? Porque los publicistas han gastado millones de dólares para poder hacer programas en la internet que estudian sus hábitos de la red social. Y entonces automáticamente empiezan a aparecerle tantos comerciales para que usted se llene de la mentalidad que entre más compre, usted va a ser más feliz. Y así gastamos lo que ni tenemos. Bueno, no digamos gastar, digamos malgastar. ¿Usted se ha dado cuenta de esto? Observe hoy que salga de la iglesia y va a revisar su Facebook y usted se va a dar cuenta y va a decir, es cierto, el pastor tenía razón. Me salen un montón de anuncios de cosas que yo ni voy a ni busco. ¿Y por qué me salen? Así es el día de hoy moderno, hermanos. Y así ha avanzado tanto la tecnología. Y sabes, todo esto afecta al cristiano como tú y como yo. Y más, si nuestra vida no está bien con Dios, nos volvemos en un aspecto carnal que el cristiano quiere andar a la moda. El cristiano quiere andar con lo que está de moda, vestirse como está la moda. ¿Por qué hablamos de esto? Porque cuando concentramos nuestra mente y nos preocupamos más en estas cosas, nos está sucediendo como este hombre que se acercó al Señor Jesucristo. Y al ver esto en la Biblia, hermanos, nos debe hacer saber que si nosotros amamos más al dinero que al Señor, ese amor al dinero va a apagar nuestro fuego de servir a Dios. Nuestra relación con Dios debe ser más importante que las riquezas terrenales. Nuestra relación con Dios debe ser más de cerca con Él que con las cosas materiales o los bienes materiales que tenemos. Nosotros debemos luchar por no caer en las trampas, hermanos, del enemigo en cuestión de las cosas materiales. Medita en tu corazón un momento si la sociedad en que estamos viviendo, hermanos, ha ganado más terreno en tu corazón.
Te preocupas ahora más por los bienes materiales que en servir a Dios. Te preocupas más por acumular cosas terrenales que servir a Dios. Busque conmigo, por favor, Primera de Timoteo capítulo 6. Jesús nos advierte que la avaricia es pecado. Pero aquí está la clave, hermanos, para no caer en el pecado de la avaricia. Primera de Timoteo capítulo 6. Me voy a pasar a este micrófono, hermano. Amén. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6. ¿Ya lo tiene? Dígame. Dice así la palabra del Señor: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Diga conmigo, contentamiento. Versículo 7: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Diga, contentos. 9: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí está la clave para no caer en el pecado de la avaricia. Déjeme decirle que la clave para no caer en el pecado de la avaricia es estar contento con lo que Dios nos ha dado. Amén. Escúchelo una vez más. La clave para no pecar con la avaricia. ¿Recuerda lo que es la avaricia? El afán de poseer muchas riquezas. Trabajas 15 horas diarias. Ya no ves a tu familia, cada 3 semanas la ves. Cuando vienes a ver, tus hijos ya están grandes, crecieron y tú ni cuenta te diste, porque te has afanado en las riquezas. ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando predicamos de esto, muchos hermanos se enojan con el pastor. Se enojan. Y en su mente, ¿quién es el pastor? ¿Qué se cree para andarse metiendo en mi vida? Tengo noticias. No es el pastor, es la palabra de Dios. Y aquí la Biblia dice que si yo no quiero caer en el pecado de la avaricia, el Señor me dice que debo contentarme con lo que Él me ha dado hasta el día de hoy. Y si soy fiel, buen administrador en lo que Dios me ha dado, déjame decirte que entonces Dios verá, es un buen administrador, vamos a darle más. Y el Señor va a empezar a bendecir más. Y no quiero que confundas, no estoy predicando de la doctrina de la prosperidad, porque esa es una falsa doctrina de los pentecostales. ¿Lo ha oído usted? ¿O lo ha visto en la televisión? Ahí el canal Enlace, los que tienen ahí su canal de Enlace, ahí abundan los telepredicadores. Mande su ofrenda. Entre más mande su ofrenda, Dios más le va a bendecir. Hijos del diablo son esos. ¿Dónde dice en la Biblia eso? Aquí la Biblia me dice que yo debo estar contento con lo que Dios me ha dado hasta hoy. Y si soy fiel, administro bien lo que Dios me ha dado, conforme lo dice su palabra, Dios me va a bendecir más. Y Dios me va a proveer más. Cuando Dios vea eso, entonces, hermanos, veremos más la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Me está siguiendo? ¿Me está entendiendo? Porque aquí la Biblia me dice que el versículo 7 y el 8, porque nada hemos traído a este mundo. Y ahorita lo vamos a ver un poco con lo que el Señor Jesús hablaba de la avaricia. Y nada, sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, marque eso en su Biblia, amado hermano, hermana. Si usted ha venido a este país porque desea superarse, pagar el estudio de sus hijos, pagar la casa que está endeudada allá en su país, o simplemente ya echó raíces en este país y está haciendo vida allá en este país, usted debe darle gracias a Dios y contentarse con lo que Dios le ha dado. Amén. No anhele más, espere que Dios se lo dé. No me malinterprete también, porque algunos malinterpretan. Entonces como cristianos debemos ser pobres. Y en nuestros países la mentalidad
de la gente que no es cristiana y ve al cristiano y como anda así todo hasta mamarracho, se viste todo raro el hermano, la hermana, ¿verdad? Los pantalones rotos, la camisa rota, y piensan que el cristiano debe ser pobre. No, hermanos, o seamos pobres o seamos ricos, debemos estar contentos con lo que tenemos, dice la Biblia, y luchar por, hermanos, desarrollar nuestras habilidades para la honra y gloria del Señor, sirviendo al Señor. Saben, cuando no estamos contentos con lo que tenemos, entonces invertimos más tiempo y nos afanamos en nuestros trabajos porque queremos tener la troca del año. Lo bueno es que no dijimos de qué año, ¿verdad? El hermano quiere la troca del año 2000. Qué bueno, pero no la del 2022. Algunos ya le echaron el ojo a la troca del otro año, ¿verdad? Hermanos, cuando no estamos contentos con lo que tenemos, queremos un mejor traje, mejor ropa. Y tenemos un montón que no usamos. Cuando no hay contentamiento, entonces el corazón del cristiano se abre al pecado de la avaricia y quiere afanarse con tener más y tener más. Y lo duro de esto, del pecado de la avaricia, es que lo quiere atesorar para sí y no compartirlo con nadie. Amén. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero algunos hermanos, no digamos el codo, la rodilla, ya, hermano. Decía un pastor, es más fácil sacarle sangre a su carro que así. No da, no comparte, todo lo quiere, puro asadón, decía el hermano pastor el otro día, ¿recuerda? Todo para adentro, nada para afuera. Y lo triste que es que se dice ser cristiano. Hermanos, si nosotros vamos a decir ser cristianos, debemos aprender la doctrina del contentamiento, contentarnos. Versículo 8, ¿lo tiene ahí conmigo? Ya lo borró de su Biblia. Tenga cuidado, no borre nada de la Biblia, porque Apocalipsis dice que las plagas van a venir sobre ustedes y le borra algo a la Biblia. ¿Lo ha leído? Hay aquel que le añade o le quita. Dijo el Señor Jesús, porque le traeré las plagas que están sobre escritos en este libro de la profecía sobre él. Y mire, el 8 dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Luego el 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Regresemos a Lucas, por favor. Lucas capítulo 12. Hermano o hermana, en el nombre de Jesús, no le abra su corazón al pecado de la avaricia. ¿Recuerda cuál era la clave, el remedio para no amar más las cosas materiales? Lo que aprendimos en el estudio de células. ¿Recuerda cuál era el remedio? Empezar a dar con alegría, empezar a dar con gratitud a Dios, compartir con los hermanos. Lucas capítulo 12. El Señor Jesús entonces en el versículo 15 dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en ¿qué? En la abundancia de los bienes que posee. Humanamente, y más en esta sociedad que vivimos, sí se aplica lo contrario que dice aquí la Biblia. El que tiene más es el que tiene más poder. El que tiene más dinero metido en el banco es el que tiene más poder. El que tiene más cosas materiales, cuidado, pongámoslo en un nivel alto porque tiene mucho. Eso es lo que enseña este mundo. La sociedad en que vivimos nos está invadiendo con este pensamiento pecaminoso. Pero ¿qué dice Jesús? Porque son palabras de Jesús. Léalo conmigo otra vez el 15. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Versículo 16. También le refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido más. Segunda parte del mensaje, los tesoros en la tierra. Primero hemos visto el pecado de la avaricia. Cuidémonos de caer en este pecado. Segundo, los tesoros en la tierra. Versículo 16, Jesús les dice una parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho. 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos.
Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Ojo con el 19. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Hermanos, en esta parábola que Jesús usa para la enseñanza acerca de los tesoros terrenales y celestiales, menciona a un hombre rico en esta historia que Jesús les hace ver a sus discípulos. Él refiere en esta parábola a un hombre rico. ¿Qué dice la Biblia? Observe conmigo. ¿Qué características o qué tenía este hombre rico? Tenía muchos bienes, dice la Biblia. ¿Qué sucedió? En el versículo 18 dice la Biblia que este hombre rico pensó para sí mismo: tengo muchos bienes, pero quiero más. ¿Cómo lo haré? Tuvo un plan. ¿Cuál fue su plan? Versículo 18: derribaré mis graneros y los edificaré mayores. En su plan quería ser más rico. ¿Con qué propósito? Versículo 18: y guardaré todos mis frutos y mis bienes. Este hombre era inteligente, estaba pensando para su futuro. En otras palabras, la jubilación. ¿Ha oído eso, hermano? Versículo 19. Mire el resultado de su plan. Y diré a mi alma, a mi yo, el ego. ¿Qué dijo este hombre? Alma, muchos bienes tienes, eres rico. Entonces, y repósate, descansa, come, bebe, haz fiesta, ve de viajes, ve por un lado, ve por el otro. Total, tienes mucho guardado. Había trabajado tanto este hombre, inclusive había derribado sus graneros para hacerlos más grandes porque quería más dinero, y lo logró. Guardó mucho dinero, mucha riqueza, y al final dijo: bueno, voy a disfrutar de la riqueza que yo mismo he producido. ¿Me está siguiendo? Aquel hombre había sido muy inteligente para hacer los tesoros en la tierra, tesoros terrenales. Y en esta parábola, hermanos, observamos que este hombre fue muy inteligente. Pero observe conmigo el versículo 20, lo que piensa Dios de un hombre como este que menciona Jesús. Pero Dios le dijo, ¿cómo le dijo? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, lo que has guardado, todo el trabajo que has invertido en tu vida y has ahorrado, ¿para quién va a ser? Porque tú no te lo vas a llevar. En el versículo 20 encontramos la verdad de que un día todo hombre va a enfrentar la muerte. Y Jesús está hablando y diciendo que este hombre, que aparentemente había guardado mucho dinero, había trabajado bastante y tenía ahorros para Dios, él es un hombre necio. No lo digo yo, aquí está en la Biblia, son palabras del Señor Jesús. Versículo 21: así es el que hace para sí tesoro terrenal, y no es rico. ¿Para quién? Sé que hay una diferencia, mis hermanos, en hacer tesoros en la tierra y tesoros en el cielo. Los tesoros terrenales están reflejados en la vida de este hombre que menciona Jesús, en su enseñanza. ¿Qué podemos aprender de esta enseñanza? Que, hermanos, invertir nuestra vida y nuestro esfuerzo para acumular y acumular riqueza y todo, y que en un momento no lo disfrutemos porque vamos a la muerte, no es sabio para con Dios. Usted me podrá preguntar: entonces, pastor, si yo trabajo, ahorro, tengo mi casa, le doy a mi familia, ¿quiere decir que estoy mal? No, porque la palabra del Señor nos manda que debemos ser responsables. Jesús lo que está enfocando aquí es que este hombre no se bastó con la riqueza, sino quiso tener más, y para obtenerlo invirtió más fuerzas y no sirvió a Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Esto pasa hoy en día también con cristianos invirtiendo su fuerza y su tiempo
en acumular bienes materiales, riqueza, dinero, casas, pero no están sirviendo a Dios en nada. Pregúntate esta mañana, antes de terminar el mensaje, ¿en qué estás tú sirviendo a Dios? No tengas la mentalidad de aquel cristiano que dijo, pues con solo el que vaya a la iglesia es suficiente. Yo creo que con eso sirvo a Dios. Con el que me vean los domingos ahí estamos bien. Déjame decirte que no es un buen concepto. Estás en el pensamiento del hombre que Jesús mencionó acá. ¿Cómo le dijo Dios a este hombre? Versículo 20. ¿Cómo le dijo Dios a este hombre? Le dijo necio. La palabra necio, según el diccionario, significa ignorante, que no sabe lo que podía o debía hacer. En otras palabras, imprudente. Dios le dice a aquel hombre, aquella persona que se afana por riqueza y no está sirviendo a Dios, Dios le está diciendo, eres un imprudente, eres una persona que no sabes lo que estás haciendo, porque todo lo que estás acumulando, dejas de venir al servicio los domingos, no asistes al servicio de oración, en casa ya no oras con tu familia, ni abres la Biblia con tus hijos, ya no ve, mira, podríamos seguir la lista, hermanos, amén, podríamos seguir, pero no quiero seguir porque usted sabe lo que Dios le está diciendo ya a su corazón en esta hora. Y ahí es donde yo quiero, para aplicar el mensaje, que llevemos en nuestra mente las palabras de Dios a este hombre que en vez de hacer tesoros en el cielo, acumuló muchos tesoros en la tierra. Dios le dijo necio. Versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Para terminar, yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 29. La tercera parte del mensaje, los tesoros en el cielo. Dice el 29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Recuerdan lo que vimos en Timoteo? De estar contentos con lo que tengamos, estemos contentos. Si solo hay frijoles y tortillas en la mesa, gloria a Dios. No, amén. ¿Cómo cree, pastor? Yo quiero mi carne, quiero mi trozo de carne ahí, un buen bistec ahí todos los días, por eso trabajo. Ahí está el cheque, mire los billetes verdes uno tras otro. Eso es avaricia. Tengamos cuidado con el egoísmo. Que hayan frijoles y tortillas, pero dice la Biblia en Proverbios, es mejor un plato de esos en tu mesa que un banquete y estar lleno de problemas en tu casa. ¿Cierto? Sigue diciendo el 29 que debemos estar contentos, no nos preocupemos, porque la preocupación trae ansiedad y la ansiedad trae después enfermedades. 30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. ¿Qué cosas? Las cosas materiales, la riqueza, los bienes. Vuelvo a decirte, no es malo. Dios te da la capacidad. Mira, yo conozco hermanos de esta iglesia que Dios los ha levantado desde abajo y los tiene en una posición bien tremenda, pero porque han sido fieles al Señor, porque han sido buenos administradores y siguen siéndolo y le dan la gloria a Dios. Pero he visto también personas en la iglesia y mucha gente que han venido desde abajo, han empezado bien, le han servido a Dios, y cuando empezaron a tener riqueza, empezaron a alejarse del Señor y a dejar de servir a Dios y servir a su Dios y el dinero, y ahora están en esta posición, pero alejados de Dios, fríos espiritualmente, apartados de servir a Dios, dejando de servir al nombre que es sobre todo nombre, el Señor Jesucristo. Conozco también gente así, hermanos. El mensaje de hoy es una advertencia para no llegar a ese punto. Dios te puede llevar de abajo hasta arriba. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Dios te puede llevar desde el suelo y ponerte en una posición, sea en tu trabajo o sea un negocio personal, pero Él quiere que tú seas sabio para con Dios y no necio, y le des siempre la gloria a Él y le sirvas a Él
en todo lugar, en todo momento. Dios está buscando hombres y mujeres que le sirvan de esa manera. Versículo 30 sigue diciendo: porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. 31, mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. 32, sigamos, porque a veces nos quedamos en el 31 y ahí queda. No, 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Se está refiriendo a su iglesia. ¿Cuántos somos la iglesia del Señor, hermano? Amén. Mira el 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haced bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Jesús le está hablando a su iglesia, como tú y como yo, que si queremos hacer tesoros en el cielo, hermanos, en palabra figurada, el Señor nos está diciendo que le sirvamos, que de lo que Él nos ha dado, demos a otros. ¿Lo ve el versículo 33? Haced bolsas que no se envejezcan. Se está refiriendo a la bendición que Dios da. Versículo 34. Termino con este pasaje. Porque donde está vuestro tesoro, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro este día? ¿Dónde está su tesoro, hermana, hermano? ¿Estará en las cosas terrenales? ¿O estará en el deseo en su corazón de hacer tesoros celestiales? Y la manera de hacer tesoros celestiales es servir.